Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, quien se conecte en esta hora. Dios me les bendiga mucho. Y en esta hora vamos a hablar de un tema del precioso Espíritu Santo y cómo Él está con nosotros. Él es el que nos da la fuerza, el que nos ayuda a hablar la preciosa palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos da fuerzas de búfalo, de águila, el que nos da fortaleza, el que nos ayuda a predicar, a hablar, el que nos ayuda a reprender todo demonio, el que nos ayuda a orar, el que nos ayuda a discernir, el que nos ayuda a cuando uno ora por las personas por sanidad, pasen milagros, pasen señales, pasen maravillas. El precioso Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, el que nos da la respuesta a la pronta oración, a la intercesión, al mover apostólico, profético, al movimiento del Señor. Gloria a Dios. Sin el precioso Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada de nada. Podemos orar, podemos reprender demonios, pero si no tenemos el precioso Espíritu Santo no va a pasar nada. Igualmente para predicar, si no tiene uno la unción, el precioso Espíritu Santo, no va a pasar nada. El precioso Espíritu Santo es el que redarguye los corazones, es el que hace que uno cambie, es el que hace que uno sea transformado por Él, es el que hace que cambie la atmósfera en la iglesia. Cuando baja la presencia del Señor, precioso Espíritu Santo, cambia la atmósfera, el aire, los demonios huyen, los demonios tienen que huir. Cuando está la preciosa presencia del Espíritu Santo, no se puede estar ningún demonio presente. Gloria a Dios. El Señor prometió por medio de nuestro Señor Jesucristo que Él mandaría al precioso Espíritu Santo. Lo podemos ver en Hechos 2, en Joel 2. Trae palabra cumplimiento. Primero, antes que nada, en Joel 2, lo trae cumplimiento a Hechos 2. Gloria a Dios. Podemos ver cómo el Señor dijo que derramaría de su Espíritu en estos últimos tiempos, de su presencia en toda criatura. Antes era un privilegio que nada más tenían los reyes, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Nada más ellos podían tener al precioso Espíritu Santo, al Señor, poderlo ver, como Moisés, como Josué, los profetas, y nadie más de ahí. El Señor usó a Moisés para hablar al pueblo, usó a Josué para hablar al pueblo, usó a los profetas Ezequiel, Jeremías, Isaías, y los usaba para hablar al pueblo. Pero ahora, por medio de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, y Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos dejaría al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces hay un gran cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. De que antes tenía que usar Dios personas para podernos conectar con Él. Y ahora el precioso Espíritu Santo en el día de Pentecostés descendió como un viento recio y tomó a las personas, las transformó, las cambió. Hay un parteaguas enorme en el libro de Hechos. Es la presencia del Señor con nosotros, tangible, lo podemos sentir. Cuando uno siente que va a la iglesia, quiere llorar, se humilla ante el Señor, es transformado, es tocado. Y es que el Espíritu Santo nos está tocando, nos está ministrando y nos está llenando. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí, dice, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos, bien se podría llamar los Hechos del Espíritu Santo. En su ascensión, Jesús promete bautizar a sus discípulos con poder para llevar el Evangelio a las naciones. Hechos 1. En Pentecostés, la iglesia nace en el bautismo del fuego del Espíritu Santo.
y miles son salvos. Milagros, señales y prodigios a través del poder del Espíritu Santo confirman la verdad del Evangelio, el cual los discípulos predican con denuedo. Hechos 2:7. El gran perseguidor de la iglesia, Saulo, tiene un encuentro drástico con Cristo y es lleno del Espíritu Santo. Hechos 9. A través de los viajes misioneros del apóstol, el Espíritu Santo les dirige a aceptar a los gentiles, resolver las diferencias, imponer manos sobre los líderes y llevar el Evangelio por todo el mundo. Cuando los creyentes reciben al Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, a dar testimonio con valentía, a hacer señales y maravillas y a orar con poder, poniendo el mundo entero boca abajo. Cuando el Espíritu Santo bautiza a los creyentes, el poder de Dios desciende sobre ellos para dar testimonio y hacer grandes milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. El poder de Pentecostés era para toda la era de la iglesia. Y es, ¿verdad?, para estos últimos tiempos, gloria a Dios, hasta que venga el Señor. Aquí podemos ver también, dice, el fundamento de la plenitud y el poder del Espíritu Santo. El Señor que está en la tierra hoy es la tercera persona de la deidad, el bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Él puede, sin embargo, ser ignorado, ofendido, entristecido y apagado. Él anhela llenar a cada creyente, dándole dones y producir fruto en él. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos anhela y Él quiere que nosotros le anhelemos como Él nos anhela. Y nos quiere usar con prodigios y señales, con maravillas, pero uno se tiene que dejar, uno tiene que pagar el precio, levantarse de madrugada, orar, ayunar, leer su sagrada palabra, alimentar al Espíritu de nosotros con su propio Espíritu, del precioso Espíritu Santo, ser uno con Él, gloria a Dios. Él quiere hacer el avivamiento, como lo hizo en el libro de Hechos, hacerlo en estos últimos tiempos, pero uno tiene que despertar, uno tiene que ponerse las pilas, uno tiene que ver que estamos en los últimos tiempos y queremos ese avivamiento. Tiene que empezar por medio de nosotros, activándonos, como decía, ser cerillos que prenden otros cerillos que están apagados, y ahí se va la mecha. Es como si fuera un cohetito, que usted sea un cohetito, caiga en un montón de cohetes y hace la prendedera. Y podemos verlo en forma como han pasado el lado negativo, ¿verdad? Accidentes donde una chispa prende las fábricas de cohetes y hace una explosión. Pero si nosotros aplicamos esto en lo del Señor, que usted sea un cohetito, usted un cohetito en el reino de Dios, usted va a hacer una explosión, va a ser usted como una bomba nuclear en las manos de Dios, gloria a Dios. Usted va a ser una bomba expansiva para deshacer toda obra de las tinieblas. Usted déjese usar por Dios. Y usted quiere ser usada como Kathryn Kuhlman, usted quiere ser usada. Aquí estaba anotando ahorita la vida de esta mujer, que el Señor la usó poderosamente. La usó en el año 1890 y está en los generales de Dios, gloria a Dios. Esta mujer se llamaba Mary. Esta mujer, María Woodworth Etter. Ella nació en 1844 y ella se dejó usar por el precioso Espíritu Santo. Ella fue antes que Kathryn Kuhlman.
y Dios la usaba de una forma tremenda, gloria a Dios. Aquí dice que tuvo 6 hijos y murieron 5 de ellos. Y aún así ella seguía firme, sabía en quién confiaba, estaba como Job. Que Job se le murieron 10 y él seguía firme en la brecha, seguía confiando en el Señor. Ella tuvo estas pérdidas fuertes y dice, ella fue respaldada por el Señor de tal manera que pudo vencer eso, que en aquellos tiempos no se dejaba a la mujer predicar, no se dejaba a la mujer ministrar, eran nomás los puros siervos, y ella hizo un parteaguas. Y la mujer también puede ser usada por Dios. Ella fue usada poderosamente por el precioso Espíritu Santo. En su ministerio sucedían sanidades increíbles y la gente caía al piso bajo el poder de Dios. A María Woodworth se le conoce como la precursora del movimiento pentecostal. Fue a predicar a la ciudad llamada la Cueva del Diablo, donde ningún otro ministro había tenido ahí éxito jamás. En ese lugar ella pudo interceder, derribando al principado que gobernaba, logrando que la gente se arrepintiera y convirtiera a Cristo. Gloria a Dios. Podemos ver cuando una mujer de Dios se conecta con el precioso Espíritu Santo, puede causar una bomba nuclear, deshaciendo toda fortaleza satánica, deshaciendo toda entidad demoníaca, todo principado, toda potestad cae si una mujer se deja usar por el Señor. Y podemos ver, dice, solo el Espíritu Santo convierte la palabra de Dios en la espada del Espíritu. Esta es nuestra espada. Tenemos que tenerla, tenemos que leerla, tenemos que, si es posible, memorizar los versículos, los capítulos, los libros, gloria a Dios, sacar nuestra espada, porque de repente se aparece ahí alguien y le quiere decir cosa contraria, pero usted dice, aquí dice, ¿cómo le pasó a Jesús? El diablo se sabe también la Biblia, pero Jesús le contrarrestó, le dijo, cuando el enemigo, el diablo, quería tentarlo, ¿verdad? Decía, aviéntate de aquí, de este risco, y el Señor va a mandar ángeles a cacharte, ¿verdad? A que ahí lo protegieran. Que el Señor iba a mandar ángeles, pero él dijo, no. El Señor Jesús supo responder de acuerdo a la propia palabra. Solo el Señor adorarás. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor le dio una palabra contraria a lo que el enemigo le estaba diciendo. Pero si uno no se sabe la palabra, no va a poderse defender. Gloria a Dios. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra espada. Efesios 6:17. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santo es su nombre. La palabra va hasta lo más profundo del ser humano. La palabra es Dios mismo, gloria a Dios, que es una palabra que está viva, una palabra que no huele vacía, es una palabra que entra para deshacer toda obra de las tinieblas, para decirle a las personas que Dios tiene poder. La propia palabra quita toda ceguera espiritual. La propia palabra le dice al hombre que se arrepienta, que venga a los pies de Cristo, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. La propia palabra, gloria a Dios. Y que si las personas aceptan a Jesús, se vuelven hijos de Dios. Todo aquel que le recibió se fue hecho hijo de Dios, dice la palabra. Hay personas que desconocen esto, que todo el que recibe a nuestro Señor Jesucristo se constituye hijo de Dios, gloria a Dios.
la propia palabra. Dice, solo el Espíritu Santo hace posible orar eficazmente. Gloria a Dios. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos dice qué decir en la oración. A veces pedimos por alguien, un hermano, una hermana, se nos viene a la memoria, a la mente, y dice, no sé por qué estoy pensando en fulanito, en manganita, como dicen, y es que el Espíritu Santo sabe que está pasando por un proceso. El Espíritu Santo sabe que está pasando por una situación difícil. El Espíritu Santo sabe que está en peligro. Y luego después nosotros decimos, ya que nos contacta esta persona, fíjate que ya me iba a pasar esto, aquello, tuve una lucha bien fuerte. Y dice, el Espíritu Santo me lo reveló. El Espíritu Santo me puso a orar, interceder. En la madrugada, en la noche no podía dormir pensando en el fulanita, lo que el Señor le ponga en su corazón orar. Porque el Espíritu Santo, que lo sabe todo, el Espíritu Santo discierne, el Espíritu Santo sabe cómo nosotros debemos de pedir lo que no sabemos, dice aquí, pero Él lo sabe todo, intercede también por nosotros con gemidos indecibles. Él está ahí clamando, Él está ahí, y nosotros nos levantemos de madrugada. A veces uno está bien dormido, y siente que se despierta uno así, se inquieta y mira la hora y son las 3 de la mañana, son las 4. Es que el Señor quiere que uno se levante, es que quiere que uno se ponga ahí a guerrear, que se ponga ahí a interceder, a ponerse en la brecha, a pagar el precio, gloria a Dios. Y Él nos alista, Él nos inquieta, y dice la gente, tengo insomnio, no puedo dormir. No es insomnio, es que el Señor quiere platicar contigo, es que el Señor quiere ahí tener una conexión, quiere que platiques con Él, quiere que le des parte de tu tiempo, que le dediques tiempo, así como para otras cosas seculares. Tú agarra tu tiempo para el Señor, gloria a Dios. Y esa es una hora especial, dice el canto, hay un canto también, ¿verdad? En el lugar secreto. Ahí adorar a Dios en el lugar secreto, a puerta cerrada, entre el Señor y yo. Es una conexión entre Padre e Hijo, entre el Hijo y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros, ahí conectados, en un mismo sentir, en un mismo clamor, gloria a Dios. Ahí clamar por las almas que se están perdiendo, clamar por las familias, por las iglesias, clamar por nuestras ciudades, por los países, clamar por las naciones. Él quiere que clamemos aún por gente que ni conocemos. Yo no conozco a la gente de Asia, pero el Señor nos pone en nuestro corazón orar por ellos, por la gente de África, por la gente de Medio Oriente, por la gente que está pasando tribulación. No los conozco, pero yo sé, y el Señor me pone en mi corazón ese corazón compasivo, que ellos tienen necesidad de Dios, de salvación, y por todos los que están sirviendo al Señor, que sean fortalecidos, como decía, por el precioso Espíritu Santo, gloria a Dios. Clamar, 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 estar orando eficazmente, como dice el Señor. Y también dice, en Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí lo dice más claro. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos, dice, sobre vuestra santísima fe. Habla de edificar, de fortalecerlos, y sobre vuestra santísima fe, la fe, ahí va también la fe. Dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el precioso Espíritu Santo? El que habla en lenguas, habla en lenguas. ¿Por qué? Como me decían a mí el pastor, porque en las lenguas
no entiende el enemigo qué es lo que estamos hablando. El enemigo no puede saber lo que estamos pidiendo. Estamos hablando en lenguas angelicales y el enemigo nomás está ahí metiendo su cuchara, como dicen, y pido por algo, pido por aquello, y él está así para meter ahí la cola, como dicen, hacer daño. Pero hablamos en lenguas, hablamos bajo la unción del precioso Espíritu Santo, y él nos dirige qué decir, pero en lenguas, en hablar en código. Si los espías hablan en código, santo es su nombre, Señor, para no ser descubiertos por el enemigo. Nosotros hablamos en el código del reino, gloria a Dios, hablamos en el código espiritual, hablamos en el mismo idioma del Señor. ¿Para qué? Para no ser descubiertos por el enemigo, gloria a Dios. Ahí estamos hablando en palabras de reino, palabras de poder. Porque cuando uno habla en el espíritu, en lenguas, uno también se va activando espiritualmente, va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo. Los dones se activan, se reactivan al hablar en lenguas. El don de ciencia va a fluir, el don de profecía, el don de discernimiento, interpretación de lenguas. Gloria a Dios, va uno a estar como una antorcha, gloria a Dios, como la zarza, cuando estaba la zarza ardiendo, no se consumía, porque estaba bajo el precioso Señor, dice el gran yo soy, cuando se le presentó a Moisés. Así nosotros, dice también la preciosa palabra, que no dejemos que se apague el fuego. No dejemos que se apague el fuego, tiene que estar encendido 24/7. ¿Para qué? Porque el enemigo no duerme, el enemigo no descansa. El enemigo está trabajando contra la iglesia, contra los siervos, contra las siervas. Y tenemos que estar nosotros un paso adelantado. Antes que venga la enfermedad, reprenderla en el nombre de Jesús. Antes que venga el problema, reprenderlo en el nombre de Jesús. Gloria sea su nombre. Tenemos que estar sigilosos. Santo es su nombre. También podemos ver aquí, dice, solo el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra de Dios. Y es cierto, cuando uno apenas comienza en el Evangelio, está uno bebé, encuentra palabras y no entiende, lee palabras y no entiende, pero cuando viene el precioso Espíritu Santo, Él le dice a uno, significa esto, significa aquello, significa el otro. El Señor nos va dando revelación conforme vayamos leyendo la palabra. Él mismo es el que nos trae la sabiduría e inteligencia espiritual, porque solamente en lo espiritual discierne lo espiritual. Si uno anda carnal, no va a entender nada. Solo lo espiritual discierne lo espiritual. Y uno se va metiendo con el Señor, va aprendiendo, va creciendo, va dejando de ser bebé para ser niño, va dejando de ser niño para ser adulto, para comer carne, para comer bistec espiritual, gloria a Dios. Ya uno no va a tomar leche, ya uno no va a tomar Gerber como los bebés, porque ya nos salieron los dientes, porque ya podemos comer con utensilio, con cuchillo, con tenedor, gloria a su nombre, podemos comer bistec, podemos comer comida agradable del Señor, que es su alimento, que es la sabiduría de lo alto, gloria a Dios. Dice, por esta causa, dice en Efesios 1:15-18, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria a su nombre. Él mismo nos trae la revelación. Y a veces es la palabra, ¿verdad? Leer la palabra, gloria a Dios. Y a veces son sueños, porque a mí me ha pasado. He soñado palabras del Señor y abro la Biblia y lo que me quería decir el Señor. El Señor me mostró Ezequiel 3, me desperté y habla de la atalaya, gloria a su nombre, atalaya, es palabra fuerte para sus siervos y siervas, calla, perdón, habla y no calles, es lo que quiere el Señor, habla, y Dios nos va a demandar la sangre de aquellos que no le hablemos, pero si nosotros cumplimos con el Señor al darle la palabra de arrepentimiento, que venga Cristo, nosotros nos deslindamos, cumplimos con el Señor, pero mientras nosotros no le hablemos, esas personas, sobre nosotros cae juicio. Es lo que habla el deber de la atalaya, voz de trompeta. Tenemos que tener voz de trompeta. Lo que el Señor nos muestre, lo que nos revele, tenemos que hablarlo, aunque la gente nos diga que estamos chiflados, que estamos locos, que estamos locas, que cenamos mucho. A mí me han dicho, tú cenaste mucho, por eso sueñas así. No, hombre, no sabes lo que estás hablando. Pero así es la persona del mundo, persona que no tiene a Dios, no va a entender las cosas espirituales. Para ellos son locura, dice la propia palabra. Para nosotros es salvación, es gozo. Gloria a su nombre. Nosotros tenemos que alertar, como el Señor me mostró en el sueño, el deber de la atalaya. Y también en otro sueño me mostró algo poderoso de hace años. Soñé un ángel y el ángel me decía, te di un talento. Y yo sabía que ya venía Jesús y decía, no lo has usado. Y te di un talento, santo es su nombre. Pura palabra del Señor. Lo que a veces nos da en los sueños. Y en otro sueño, que era que mis lágrimas, me mostró un ángel en 2 vasijas grandes. Eran mis lágrimas, mis oraciones, y él me las vaciaba en la mano. Y se hacían átomos, se hacía realidad. Y todo esto está en la Biblia, de que Él tiene nuestras lágrimas en como vasijas, en redomas. Las tiene, los salmos viene. El Señor me lo mostró, gloria a Dios. Son revelaciones que trae el Señor a su pueblo. Es la palabra, 100%. Y si Él le place, nos muestra, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te contestaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y uno se queda sorprendido con los sueños. Los que tienen sueños van a tener sueños así, gloria sea su nombre. Dice, esta escritura habla del don de revelación, como decía, conocimiento y comprensión por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hace posible comprender y aplicar la verdad espiritual. Él nos muestra cosas tremendas en los sueños, nos muestra tácticas de guerra. A mí también me mostró en donde dice que tenemos el poder para atar y desatar aquí en la tierra como en el cielo. Ya viene en la Biblia, pero el Señor me lo quiso decir en sueño. Y es reconfirmar, confirmar su poderosa palabra, que nosotros tenemos autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Lucas 10:19, nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa del enemigo, y nada os dañará. Y el Señor quiere decirle a usted, hablarle en sueños, en visiones, gloria a Dios. Uno termina edificado más con su palabra y con revelación. Dice, el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior. Dice, nuestra mujer interior, lo aplicamos. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahí le va otra revelación, gloria a Dios. Toda la gloria, honra para el Señor. Me he soñado con 2 espadas, una en cada mano. El Señor muestra a sus siervos, a sus siervas, las armas espirituales. No las vemos
en lo natural, pero en lo espiritual, ahí están. En sueños yo me miraba con una espada en cada mano. Y giraba como esa monita que sale de un juego ahí, la Tomb Raider, brincaba y les daba a los demonios y les daba su tunda. Gloria a Dios, en los sueños. Cuando uno está afilado espiritualmente en los sueños, uno los derrota en el nombre de Jesús. Pero si uno está débil, ellos nos dan una tunda a nosotros. El que pasa que a veces que está uno débil, dice, ay, me desperté bien cansado, cansada. Siento como que me pasaron por arriba unos caballos, no sé. Y el que el enemigo lo agarró débil, lo agarró debilucho, lo agarró cansado y no tuvo la fortaleza espiritual, no tuvo las armas, como dice la palabra, la armadura puesta. También hay que tenerla despiertos y hay que tenerla también dormidos, porque el campo espiritual es real. Yo en el campo espiritual, yo he visto ángeles, he visto demonios. He visto este cielo, el segundo cielo, lo he visto donde ángeles y demonios se pelean con sus espadas. Y ellos se pelean ¿por quién? Por nosotros, por las almas, por los que estamos intercediendo. Gloria sea su nombre. El Señor también me mostró un ángel enorme que peleaba por mí y mis hijos con su espada, con un demonio. Mi ángel tenía la espada con piedras rojas y se oían los chasquidos. Y el del enemigo tenía un macho cabrío, que el Señor lo reprenda al enemigo, al diablo. Pero la guerra espiritual, lo espiritual es más real que lo que vemos. Pero mucha gente, como dicen, se duerme en sus laureles. Están tranquilos, no pasa nada, no vamos a orar, no vamos a tener conexión con el Espíritu Santo. Si usted no está conectado con el precioso Espíritu Santo, dice, al que no ora, el diablo se lo devora. Santo es su nombre, el Señor reprenda al diablo. Tenemos que tener armas para poder combatir también. No porque Él ya lo hizo, Él ya se entregó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, pagó muy caro, pagó con su vida. Y nos toca nuestra parte también. No es nomás estar quietos y decir, Jesús ya me salvó, ya quedó todo en paz. No, hay que orar, hay que interceder, hay que guerrear, hay que pelear por las almas y tener nosotros la capacidad para agarrar fuerzas, crecer en el espíritu, estar filosas, que si dicen, traemos un endemoniado, oras por él. Espérame tantito, déjame orar 3 días. No, estar filosos, pues sí está bien, estoy puesta. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar preparado. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si dicen, te traemos un enfermo, ¿puedes orar? Pues, y diga yo sí, y no tenga que decir, no, me tengo que preparar. Tiene que uno que estar como el soldado. Si el soldado va a la guerra, no dice, espérame tantito, voy por las municiones, se me quedaron en mi casa. Santo es su nombre, lo va a agarrar el general, el capitán, ese soldado, y le va a hacer ahí, ley, lo va a encarcelar. Fíjese, algunos soldados los encarcelan porque no cumplen y no obedecen al general, al capitán, que dicen que ellos desertan, y no quieren cumplir con el soldado, con el capitán, con el general, y los tienen que encerrar, y los enjuician si no cumplen, y eso lo hacen con el general terrenal y el capitán terrenal. Nosotros estamos para cumplir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, decir, Señor, sí Señor, Señor, sí Señor, decirle a Dios, Señor, sí Señor, estoy lista, Señor, sí Señor, aquí estoy preparado, ser buenos militantes de nuestro Señor Jesucristo. Y decía mi abuelita que hay soldados rasos, soldados que nomás pasaron de panzazo, como dice. No, hay que estar ahorita, como estamos en los últimos tiempos, estar pero ahí con la espada. Y si no, con las 2 espadas, como me mostró el Señor, y estar bien sintonizados con el precioso Espíritu Santo, que ser uno, a donde vayamos,
nuestra mente esté ahí conectado con el Señor, conectado con el Señor. Una vez iba yo a cruzar en una calle, pero yo sentí el Señor, no te cruces. Y no me crucé y venía un carro muy recio. El Señor, el precioso Espíritu Santo, lo va a librar de cualquier accidente. Le va a librar de cualquier ataque del enemigo, porque Él alerta antes de tiempo. También he tenido sueños donde el Señor me muestra los enemigos. Y en la noche los sueño y al día siguiente yo ya estoy así y en el día me pasa algo. Pero ya sé cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo orar, cómo reprender. Y el Señor nos advierte. ¿Por qué? Porque nos ama. Él cuida a sus hijos. Él cuida de nosotros, ¿verdad? Como un padre amoroso. Él nos protege, nos guarda y usa al precioso Espíritu Santo. ¿Para qué? Para advertirnos. Y Él nos dice en un sueño, mira, aquello, adviértele, dile que si no esto, no el otro, no regresa a Cristo, va a pasar esto. O dile que se cubra porque hay un enemigo. El Señor nos ama tanto que nos usa para advertir a otros o usa a otros para advertirnos hasta a nosotros. Gloria a Dios. También podemos ver, dice, el Espíritu Santo desea llenar a cada cristiano. Dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Esa plenitud es nada menos que el total control de la persona individual. Ese es el señorío de Cristo activo en la vida de un cristiano. Un creyente lleno del Espíritu no puede ser derrotado por Satanás y sus ejércitos demoníacos. Cuando estamos llenos del Espíritu, vivimos en un constante estado de triunfo. Gloria a Dios. Hay que estar llenos, rebosando, como decía, como las vírgenes sensatas que tenían sus vasijas llenas de aceite, sus lámparas llenas de aceite. ¿Por qué también? Porque viene Jesús. No es nomás porque parte de guerrear. Tenemos que guerrear, tenemos que estar despiertos, pero viene Jesús y no estamos llenos del precioso Espíritu Santo, no tenemos los oídos destapados para oír la trompeta, nos vamos a quedar. Santo es su nombre, tenemos que estar llenos del precioso Espíritu Santo para poder oír la trompeta cuando suene, no quedarnos, estar bien alineados con Dios y no quedarnos, sino decir, ay, Dios mío, sí va a haber mucha gente. Dios me ha mostrado esto, que se va a arrepentir después del arrebatamiento. Muchos se van a estirar los pelos, muchos se van a tirar en el piso, van a estar las iglesias llenas, pero va a ser demasiado tarde. Hay que estar llenos del precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y también les voy a mostrar ejemplos. A mí me gusta mucho ver los generales de Dios. No sé cuántos más les gusta ver. Hay libros y hay videos y yo por mientras los miro en videos. Les voy a poner unos ejemplos. Dice, no se puede evitar nombrar a los generales de Dios, aquellos hombres y mujeres que pagaron el precio por servir al Señor, que supieron morirse a sí mismos, a crucificarse juntamente con Cristo, a morir a sus propios deseos y pasiones, a dejar a veces al padre, madre, hijo, hija, por seguir al Señor. Dice que buscaron la presencia de Dios día y noche 24/7, en ayuno y oración, de madrugada, a toda hora, como dice en Lucas 24:53, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, gloria a Dios. Vemos los primeros ejemplos después de muchos siglos de la muerte de Jesús, a Martín Lutero, que pasaron 1500 años. Martín Lutero no estaba satisfecho con el mundo religioso en que había nacido, y su profunda necesidad de una piedad personal lo llevó a pasar mucho tiempo en oración. Se encerró en una torre, en una habitación del monasterio de Wittenberg, y oró acerca de lo que estaba descubriendo en las Escrituras. Después
de aquel periodo de oración y estudio, y surgió la Reforma. Dice que nos proporcionó la verdad bíblica de la justificación por la fe, que es la salvación. Era un Dios de Dios mediante la fe, y Él supo por el precioso Espíritu Santo, y nada más que Él que revela la palabra, como decía. Él tuvo que tener una comunión con el precioso Espíritu Santo para llegar a la conclusión de que lo estaban engañando, de que le estaba ahí falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Por qué lo descubrió? Por el precioso Espíritu Santo. Si Él no ha tenido el precioso Espíritu Santo, Él sigue cegado, Él sigue ahí con una venda en sus ojos. Pero el Señor lo usó poderosamente para despertar a muchos, y hasta la fecha. Y ahí vinieron la Reforma, parte de avivamientos, parte de que a usar la Biblia, que no se leía la Biblia, no era permitido usar la Biblia. Dios lo usó para que quisieran generar hambre en la gente de leer las Sagradas Escrituras, y que ellos no estuvieran satisfechos con nomás oír a los sacerdotes hablar en griego o en latín, y no le entendían, y así estaban engañando a la gente. Pero el Señor lo usó, gloria a Dios, para traer la Reforma. Y aquí vemos otro ejemplo, otro hombre siervo de Dios, Juan Wesley, hijo de un clérigo anglicano de Edinburgh, Inglaterra. Se sentía insatisfecho con el estado de la iglesia oficial de su país, y profundamente conmovido por la gran necesidad de los pobres. La noche del 24 de mayo de 1738, mientras escuchaba la lectura del prefacio de Lutero, fíjense, de Lutero, todavía seguía ahí la consecuencia, de la gloria a Dios, de algo bueno que hizo Lutero. Dice, a la epístola a los romanos, Wesley experimentó una conversión auténtica. Dice, nació de nuevo. Dice, eso los llevó a él y a su hermano Charles y George a orar y ayunar con mucha intensidad. Ahí está hablando una clave del avivamiento, una clave del mover del precioso Espíritu Santo. Orar, leer la Biblia y ayunar. Dice, cuando la iglesia de Inglaterra cerró sus puertas al ministerio de los tres hombres, estos comenzaron a predicar a grandes multitudes, no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Miles de personas se reunían para oír la predicación nuevamente ungida. Ahí va la palabra clave. La unción que estos hombres portaban era porque transportaban al precioso Espíritu Santo. Y dice, John Wesley dedicaba, fíjese, 24 horas a Dios, dividido en 3 partes. 8 horas orando, 8 horas leyendo la Biblia, buscando la presencia de Dios, y 8 horas predicando en la calle. Santo es su nombre, predicando y haciendo culto. Él lo dividía las 24 horas 100% para Dios. Dice, nuevamente en el siglo XX, en 1905, en Los Ángeles, California, volvió a descender el precioso Espíritu Santo. Algunos cristianos del movimiento de santidad habían estado ayunando, ahí clave, ayunando y orando por el avivamiento. Cuando el Espíritu Santo descendió, como en el día del Pentecostés, y confirió el don de lenguas a los que estaban congregados. Preciosos cómo se mueve el precioso Espíritu Santo. Si uno lo provoca, uno lo trae, uno lo anhela como Él nos anhela. Santo es su nombre. Dice, el avivamiento de la calle Azusa fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidas por el predicador afroamericano William J. Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes le sucedieron hasta alrededor de 1915. En las reuniones se vivían experiencias, fíjense, de éxtasis espiritual. Tenían visiones
ellos al vivo y todo color, gloria a Dios. Quiere decir que tenían ahí avistamientos de ángeles, quiero pensar eso, avistamientos del cielo abierto, de cosas poderosas. Dice aquí, y también hablaba en lenguas, milagros sobrenaturales, donde un hombre que no tenía un brazo, le creció uno nuevo, y muchos que eran ciegos recobraban la vista. Dice, al pasar cerca de la iglesia, la gente se caía al suelo llenos por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Alguien llegó a tocar el piano sin saber tocarlo, sin tener conocimiento. Fue lleno del precioso Espíritu Santo y empezó a tocar el piano. Dice, durante este tiempo, otros reavivamientos en pequeña escala estaban sucediendo en Minnesota, Carolina del Norte y Texas. Dice, informes dicen que hablaban en lenguas y sanidades sobrenaturales pasaban. Gloria a su nombre. Podemos ver cómo el Señor se presentó de una forma poderosa en estos tiempos. Y nosotros lo anhelamos. Nosotros anhelamos que pase este avivamiento de nuevo. Fue profetizado ahí en la calle Azusa que en Estados Unidos vendría el avivamiento otra vez. 100 años después. Si lo dijeron en 1915, ya estamos en 2023. Tenemos que orar, clamar al Señor por ese avivamiento. Y así como pasa en Estados Unidos, pase en efecto dominó a las naciones, en México, en todos lugares, pase ese avivamiento. Gloria a su nombre. Nosotros tenemos hambre y sed, como decía el rey David, dice, como el siervo clama por las aguas, brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Santo es su nombre. Tenemos que tener ese hambre y pasión por el Señor. Dice, el Señor que está en la tierra, hoy es la tercera persona de la deidad, el bendito Espíritu Santo. Como dice, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Él puede, sin embargo, fíjese, ser ignorado, ofendido, entristecido y apagado. Él anhela llenar a cada creyente, darle dones y producir frutos. El Señor nos anhela y a veces lo ignoramos. Es triste cuando pasa esto. Él ahí está, no lo vemos, como dice la canción, el canto, pero lo podemos sentir. Hay que familiarizarnos con el Espíritu Santo. Dice, una vez que hemos aceptado el Espíritu Santo como una persona divina, podemos familiarizarnos con Él. Él puede ser nuestro amigo. Él puede ser nuestro compañero, Él puede ser nuestro consejero, Él puede ser nuestro ayudador. Tenemos que tener esa intimidad con Él y dedicarnos en oración y buscar el anhelo, la comunión íntima para poder desarrollarnos en Él, caminar en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no cometer errores. Si nosotros queremos tomar una decisión, decirle, Señor, está bien, está mal, muéstrame el camino. Muéstrame el camino a donde debo seguir. Muéstrame el camino que debo tomar. Él nos dice, en nuestras revelaciones, en nuestros sueños, Él nos hace sentir qué es lo que sí, lo que es no. Cuando es sí, uno siente paz. Cuando es no, uno siente inquietud. No está a gusto, no está tranquilo. Cuando el precioso Espíritu Santo le hace sentir que no está bien algo, ahí está la alarmita, el foco, ahí está prendido. Y uno no se siente tranquilo, tranquila, porque sabe que no está en acuerdo en el Señor. Dice, aunque podamos sentir las bendiciones del Espíritu Santo al leer la palabra y recibir su dirección a la hora de dar testimonio de Cristo, puede que aún no estemos caminando verdaderamente en el Espíritu, porque nos falta la comunión con Él. Incluso puede ungirnos al predicar su palabra y darnos entendimiento y discernimiento de los asuntos espirituales sin caminar en comunión con Él como así lo desea.
Al aprender el significado de la vida en el Espíritu, descubrimos la profundidad de la relación con el Espíritu Santo que hay disposición de todos los creyentes. O sea, uno no debe quedarse ahí, como diría la palabra, satisfecho con cualquier cosa. Decir, no, ya siento esto, ya discerno esto, ya se siente uno que está lo suficiente, pero no hay lo suficiente. Hay que día con día generar más del Señor en nosotros para crecer, no hay que quedarnos estancados. Y muchos que están y acepté a Jesús, todo está bien. Y no es así. Hay que generar del Señor de nosotros. Hay que provocar el avivamiento, que anhelarnos, que clamar, que interceder. Hay que orar. Pero tenemos nosotros que anhelarlo como Él nos anhela a nosotros. Voy a citar algunos versículos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Tenemos que estar todos unánimes en la iglesia a nivel mundial, a nivel local, a nivel país, como se esté dando, ¿verdad? La iglesia somos el cuerpo de Cristo, no es un edificio, somos nosotros, somos el templo del precioso Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Y se estaban juntos en la festividad religiosa que se celebraba 50 días después de la Pascua, en que los judíos conmemoraban el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Gloria sea su nombre, dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muestra la venida del Espíritu Santo en una nueva dimensión, todo hecho posible por la cruz. El templo estaba probablemente en el atrio de los gentiles. Gloria sea su nombre. Vemos cómo vino el poderoso Espíritu Santo de repente. Cómo vino y llenó ahí la sinagoga, el lugar, el atrio donde dicen el aposento alto. Dicen muchos el aposento alto, gloria a Dios. Estaban todos unánimes en un solo sentir, en un solo clamor, en la misma comunión. Y por eso Él pudo llenar ahí. Pero sí ha habido contienda, disensiones, envidia, celos. No, Él no se hubiera manifestado. Tenían que estar todos en el mismo sentir, el mismo clamor. Estar con el Señor, en el mismo espíritu, conectados todos con todos, todos con todos, todos. Así debemos de estar en la iglesia, conectados todos con todos, para que Él se derrame, para que Él pueda llenar la casa como en aquellos días cuando se le presentó a Moisés. La chequina de Jehová descendía. Así nosotros tenemos que estar unánimes para que la chequina, la presencia del Señor, precioso Espíritu Santo, descienda. Así que uno ha podido experimentar con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué siente uno? Siente mucho calor, siente ganas de llorar, tiembla, porque si uno tiembla, cae en bendición. Puede uno sentir que se está quemando, a veces siente uno un fuego tremendo de la cabeza a los pies, siente que uno no se quiere levantar del piso. A mí me ha tocado, gloria a Dios, como a muchos hermanos, hermanas del Señor, y no me quiero levantar del piso. Hasta me llegaron a decir que si me desmayaba. Pero uno no quiere levantarse de ahí, uno quiere durar. Siente uno gozo, siente uno paz, siente uno que está ya en el tercer cielo. El cuerpo está aquí, pero el espíritu está allá con el Señor, está conectado con el Señor. Gloria a su nombre. Si pudiera durar toda la noche y tirar en el piso en bendición, qué padre fuera. Tenemos que nosotros también buscar eso en nuestras casitas, que si uno cae en bendición en la casa, ahí nadie le moleste, que sea de madrugada para que el niño, la niña, el hijo no venga a interrumpir. Gloria a Dios.
Pero es hermoso caer en la presencia y la llenura del precioso Espíritu Santo. Es hermoso, uno no quiere salir de ahí, de esa nube, de la presencia del Señor. Dice en el versículo 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El único registro de tal en el Nuevo Testamento llega en cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista acerca de Jesús en Mateo 3:11. Dice, y se refiere a todos los que estaban ahí, no solo a los 12 apóstoles. El número exacto no se conoce. En el versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos, no solo los apóstoles, como resultado, decía, de la cruz. El Espíritu Santo podía entrar ahora en los corazones y vida de todos los creyentes para morar permanentemente. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria sea su nombre, para siempre. Uno hay que tener siempre la llama encendida y tener ese fuego siempre encendido. No contristar al precioso Espíritu Santo con nuestras indiferencias, con nuestras con nuestra ignorancia. Porque en la llenura del precioso Espíritu Santo encontramos todo. Encontramos al Padre, encontramos al Hijo, encontramos al precioso Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. En el versículo 5 dice, la evidencia física inicial según la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo y fue predicho por el profeta Isaías 28:9-12 y por Cristo Marcos 16:17. Quiere decir que ellos no lo iniciaron, sino que lo inició el Espíritu Santo. Como veremos, estas eran lenguas conocidas en algún lugar en el mundo, pero no por el orador. Y en el versículo 5, como decía, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los judíos en esa época fueron dispersados por todas partes del mundo romano y miles de personas llegaban de cada nación para guardar las fiestas. Vemos que cuando hay avivamiento, una persona jala a la otra persona jala a otra persona. Así es el avivamiento. Llegan multitudes, llegan solitas, pero bueno, llegan, mejor dicho, por el poder del precioso Espíritu Santo. Había un siervo del Señor que se me pasó compartir, Charles Finney, creo que por Chicago, por allá, por aquellos lugares, Nueva York. Él andaba y él pasaba en el tren, en los vagones. Él no iba predicando, él iba sentado, pero en la ciudad, en el país donde pasaba, la gente caía en bendición. Los bares estaba lleno de gente impía, ¿verdad? Y caían en bendición y decían, me arrepiento, llorando. ¿Por qué? Porque Charles Finney era un hombre entregado en comunión al Espíritu Santo, que donde él pasaba, la atmósfera era cambiada de las ciudades transformadas. Y ese es otro grado de unción. Esa unción yo lo anhelo. ¿Usted lo anhela? Yo lo anhelo, todos lo anhelamos. ¿Y qué hay que provocarlo? Gloria a Dios. Podemos ver también aquí en Hechos 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las multitudes estaban en el templo y se oyeron y vieron lo que ocurría y también comenzaban a contarlo a los demás. Lo que pasaba atraía una multitud. Quiere decir que estos judíos espectadores oyeron a esta gente que hablaba en muchas lenguas distintas, de hecho lenguas de la nación o de su origen, donde quiera que llegaron, que por sentado que esto no era un bullicio o balbuceo, como algunos afirmaron. Santo es su nombre, Señor. Me pasó una experiencia con una profeta de Francia. Ella sabe varios idiomas, sabe francés, inglés, alemán, portugués.
Y yo empezamos a orar en lenguas, y oré en lenguas, no supe qué dije. Ella me dijo, me dijiste esto, y me lo dijiste en portugués clarito. Dije, ¿era portugués? Dijo, sí, te entendí. Pues gloria a Dios, ya hablé en portugués. Así es cuando la gloria del Señor nos toma. He escuchado testimonios donde gente dice, ¿cómo le voy a hacer? Yo no sé hablar este idioma a ellos. Los toma el precioso Espíritu Santo y los empieza a ministrar en su idioma a las personas. Entonces, si nosotros queremos ese mover, tenemos que provocarlo como los generales de Dios. Y les dejo de tarea, con esto cierro. Usted quiere provocar el avivamiento, conéctese con el precioso Espíritu Santo. Y con esto cierro. Y es un tema que a mí me llena, que a mí me da mucho gozo, que todos estemos encendidos, que todos estemos activados en el mover sobrenatural del precioso Espíritu Santo. Ahí estamos, las dejo, que hayan sido de bendición este tema hermoso, que haya sido de edificación y que no sea la última vez. Que me sigan invitando y que me gusta compartir la palabra del Señor, gloria a Dios, y ahí las miro, mis amadas, las bendigo con toda bendición, sean llenas del precioso Espíritu Santo y que fluyan como no se imaginan, fluyan, y los milagros seguirán a los que creen y en esta hora reciban de la unción del precioso Espíritu Santo más llenura, en el nombre poderoso Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amadas. Bye.